Hola, buena tarde. Gracias por formar parte de este espacio, que es el valor de la metáfora. Recientemente se celebró el Día del Niño. Aprovechemos también para abordar el tema como una metáfora, la parte del ser niño. Hay distintos textos que hablan al respecto. Dejad que los niños se acerquen a mí, sed como niños, pero hoy nos enfocaremos al texto de Así habló Zaratustra, del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que nos habla que en el espíritu hay tres transformaciones, las cuales son: el espíritu se transforma en camello. El camello se caracteriza por ser un animal de carga. Desde la perspectiva que enfoca este Friedrich Nietzsche, cuando nosotros estamos en la fase del camello, somos esas personas que se rigen por el debes, por el deber ser. Y mientras más cargas pesadas tiene, pues más va a sentir que se autorrealiza en la vida. Por eso la frase que identifica al espíritu en la fase del camello es el yo aguanto. Mientras más cargas pesadas depositen sobre mí, yo gustosamente los llevaré a cabo. Sin embargo, va a llegar un momento dado en que este camello se va a adentrar al desierto. Cuando esto sucede y sigue avanzando el camello, va a tener una transformación. El camello se va a transformar en león. ¿Qué caracteriza a León desde la perspectiva de Friedrich Nietzsche? Lo que lo va a caracterizar es la fuerza de la búsqueda de la individualidad, esforzándose para conseguir sus fines netamente, quizás hasta que parecieran egoístas, que en un primer momento así es porque es reafirmar su individualidad. Para eso se va a enfrentar a otra figura que es el dragón. El dragón va a representar el tienes que o el debes. Todas estas costumbres que lo han llevado a ser como es, todo ese deber ser que lo que ha caracterizado, todos esos hubieras, todo ese peso del pasado lo representa el dragón. Llega un momento en que se van a enfrentar para que en esa lucha se empiece a revelar la individualidad. En esta faceta es interesante ver que el espíritu del hombre, en esta faceta del león, también se va a caracterizar por ese positivo y negativo, que como una imagen fotográfica, pues también va a necesitar un negativo para revelarse. En este enfrentamiento se va a desatar una intensa lucha entre el quiero, representado por el león, por el debo, representado por el dragón. Entonces de esta lucha, que es una lucha a muerte, va a surgir una tercera transformación, que es cuando el espíritu se transforma en niño. ¿Qué caracteriza al niño? Un comienzo, un nuevo modo de ver las cosas, un modo de hacer esta parte de la experiencia, del experimentar las cosas. A diferencia del león, que se caracteriza por estar luchando con esos parámetros previamente establecidos y que toma como punto de referencia, lo cual no es necesariamente sano, porque nosotros partimos en esta faceta de que no queremos hacer lo que indica una ley, y esa ley difícilmente en la época actual va a ser funcional. Es decir, que esta ley que rige o representada por el dragón es una ley que no necesariamente es funcional, sino que es una ley que muchas veces ya está caduca, que ya no corresponde al contexto al que pertenecemos, al contexto en el que nos desarrollamos. En esa dinámica es importante ver cómo esa lucha que establece el león con el dragón, pues va a resultar en un niño que se va a caracterizar de que la ley la va haciendo conforme va experimentando, no necesariamente por lo que alguien le dice, por lo que él cree, por lo que él piensa. Incluso el niño se caracteriza porque su propio pensamiento constantemente está en debate, constantemente está puesto a prueba, y por eso es que el niño representa esa ley que Nietzsche le llama la ley del eterno retorno, porque es ese constante experimentar en la vida, ese constante ponerte a prueba, esa constante capacidad de asombro, que eventualmente con el desarrollo de la cotidianidad y cuando todo se normaliza, se deja de ver, se deja de tomar en cuenta. Entonces, esta parte de cuestionar esa normalidad que está ahí presente en todo momento, pues la representa ese niño. Volver entonces a mirar las cosas con ojos de niño.
En esta parte de cosas que se pueden experimentar, sí desde nuestra experiencia, pero sobre todo por nuestras curiosidades y esa curiosidad y esa duda filosófica. Eh, y aquí hay un punto muy importante para distinguir ciertas diferencias en la filosofía clásica, representada por Platón, por Aristóteles, que en algún momento dado ellos se basaban nada más en la contemplación de la naturaleza. Y en esa contemplación de la naturaleza, pues es que se llevaba el quehacer filosófico, donde se establecían unas jerarquías de saberes, se establecían unas reglas del método, que van a ser revolucionarias desde sus dos vertientes, que es desde la parte idealista con Platón, desde la parte empirista con Aristóteles. Aristóteles dice algo bien importante, que todo lo que hay en la imaginación, todo lo que hay en la mente, todo tuvo que haber pasado por la experiencia. En cambio, Platón, que el nombre correcto no era Platón mismo, sino era Aristócles, que era el nombre verdadero. Platón se lo pusieron porque era una persona sumamente musculosa y que se caracterizaba por sus omóplatos, eran muy amplios, por eso era Platón. Entonces Platón, él es el iniciador de una filosofía idealista, en donde separa lo que es la mente del cuerpo, lo cual en muchos casos se va a generar un momento crítico, que hasta la fecha tenemos cierta influencia cuando empezamos a hablar de salud mental y salud física y salud psicosomática. Entonces ahí es importante ver cómo el influjo o este debate filosófico se sigue llevando hoy en día. Entonces, para llegar a este punto del ver las cosas como un niño, es ver las cosas sí con esa capacidad de asombro como filósofo, como esos filósofos griegos, esos filósofos socráticos que están representando a la filosofía clásica, también es importante verlo con esa duda metódica que tiene su auge con René Descartes, donde dice pienso, luego existo, y establece las reglas del método. ¿A dónde vamos con esto? Si bien en el ejercicio cotidiano de la vida, pues es importante establecer una metodología netamente individual. ¿Para qué? Simplemente para que te des la oportunidad de experimentar la vida, experienciar la vida. No necesariamente como te dicen que la debes de vivir, porque también vamos a ver lo siguiente. Todos los textos que se pueden llamar sagrados, pues nos hablan sobre un origen, sobre un destino, sobre esa parte escatológica, entendiendo por escatología, sobre la idea de lo que sucede después de la muerte. Entonces, sobre esta ideología del cielo, infierno, castigo, premio, entonces es importante verlo, que no necesariamente tiene que ser así. Es importante en esta mirada como niño hacerte cargo de esta parte individual. No quiere decir que entres en guerra con este sistema de creencias, al contrario, por medio de esa duda filosófica y cómo tú lo vas experimentando, es importante cómo tú la puedes transformar y asumir como propia. Sí, es más, te puedes hacer el mejor de los creyentes, sí, pero de manera consciente, pero igual también si decides no creer, también hacerlo de manera consciente y responsable. Por lo tanto, quien dirige y toma decisiones en tu vida, y sabiendo que van a tener una repercusión a nivel social, a nivel colectivo, pero sobre todo a nivel individual, pues eres tú. Esta faceta del niño, de la transformación del espíritu niño, eventualmente en la filosofía de Nietzsche, queda representada esta ley del eterno retorno. Ese eterno retorno donde todo es presente, donde no te quejas por la parte del pasado, donde en teoría esa parte del pasado y los daños que recibiste y los daños que pudiste haber causado, pues están ya saldados, ya están reparados. Esta parte es muy importante también verlo desde un aspecto relacional, porque eventualmente cuando nosotros generamos un daño, aunque sea sin querer, pues ofrecemos disculpa o incluso pedimos perdón. Sin embargo, difícilmente nos hacemos cargo de la reparación. Entonces, en esta faceta de niño, pues todas esas partes ya quedan saldadas, pero también reparadas. Tanto lo que uno hace con los demás, pero también cuando a uno le hacen cosas y también termina herido. Entonces, en esta faceta de niño, digamos que entra con esa ternura, con esa inocencia de lo que es un niño como tal, pero no un niño herido, sino un niño que se hace cargo también, un niño que tiene dudas, que tiene una curiosidad, que también eso se puede hacer día a día. ¿Por qué? Porque constantemente, pues es un día nuevo.
Eventualmente, pues el material del pasado nos sirve como puntos de referencia. Sin embargo, no necesariamente son ejes definitorios. En este sentido, la ley del eterno retorno también queda representado muchas veces por un anillo en diferentes libros y en diferentes cuentos. Voy a anunciar una saga que es El Señor de los Anillos. ¿Por qué tanto en El Señor de los Anillos se busca precisamente ese anillo que representa el anillo del poder? El anillo del poder es ese eterno retorno, ese eterno presente que busca consolidarse en una parte hegemónica, una parte de gobierno, porque eventualmente, si lo vemos en distintas culturas, pues llegan a su punto máximo y después viene el declive. Sí, y eso los hace sujetos a una amenaza. Si revisemos la cultura náhuatl con sus distintos mitos, pues nos hacen ver que hay 5 eras o 5 soles, el cual el quinto sol también está destinado a fenecer. Si vemos también distintas partes también de la mitología, pues nos van a manejar algo semejante. Lo que se busca entonces en este eterno presente, en ese eterno retorno, es que ese punto cúspide, pues no nada más es a llegar y después bajar, sino continuar. ¿Qué nos mantiene vigentes? Nuestra capacidad de pensamiento. Esa capacidad de pensamiento que se renueva, que se cuestiona, que surgen nuevos pensamientos, eso es a lo que se refiere Nietzsche con la parte del niño, que equivocadamente le dan el nombre del superhombre. El superhombre muchas veces se puede confundir como esa figura incluso que se manejaba en la parte de la parte aria, de buscar al hombre perfecto, el hombre de una estirpe o que va a pertenecer a un linaje ario, y no necesariamente es de ese modo. El superhombre es ese hombre que es capaz de ser consciente de su presente, ¿sí? Ese ser que está en el aquí y en el ahora, consciente de sus recursos y sus facultades. Es importante ver que ese constructo se necesita pasar por todo ese proceso del espíritu en camello, del espíritu en el león y el león que lucha con el dragón y el león que se transforma en niño. Y ese niño que es ese eterno presente, ese constante estar en el aquí y en el ahora. Es importante ver que estos días que se celebran, más que festividades, es conmemoraciones, pues representan también algo importante a nivel metafórico, ¿sí? Que en su momento, pues es este renacer. ¿Y eso qué quiere decir? Pues también es importante ver cómo día a día podemos renacer, donde tenemos un nacimiento a nivel biológico, pero no necesariamente a nivel de pensamiento. A nivel de pensamiento se necesita renacer constantemente. También esta transformación del espíritu en niño también queda representado por el ave fénix, que se quema y se renace de sus propias cenizas. Entonces, esta parte de la duda metódica que se puede emplear en un estilo de vida, pues va a hacer que constantemente renazcamos de nuestras propias cenizas. ¿Sí? Y eso quiere decir que también dudemos metódicamente pues, de nuestro sistema de creencias y que se queden como hipótesis sobre la vida, sobre la muerte, y no necesariamente verdades absolutas. Hay un libro bastante interesante que se llama Más Platón, menos Prozac, que habla de estos procesos de pensamiento, en donde hace la sugerencia que, pues, un poco más de filosofía a la parte de los pensamientos catastróficos. Algo que comentaba con un consultante en días recientes es el cómo él, en un momento de ansiedad, en este pensamiento catastrófico, llegaba a dos partes bien importantes. A una sabiduría, es decir, ese pensamiento catastrófico lo veía ya como una ley y no era capaz de debatir ese pensamiento. Al ser una ley, él se consolidaba como un sabio, pero a la par también se veía como un adivino, porque a partir de esta verdad a la que llegó, él cree, ¿sí? Que puede llegar a descifrar, que llegue a saber lo que los demás pueden pensar de él o de ciertas situaciones, cosa que es bastante alejada de la realidad, porque no es así. Entonces es importante ver cómo mediante esta duda metódica podemos dudar de nuestros propios pensamientos
que son infundados, que no son comprobables y que los tomamos como verdad absoluta. Y aquí viene el punto muy importante. El hecho de que lleguemos a una verdad que la tomemos como verdad absoluta puede ser un pensamiento irracional, pero la afectación física es real y es lo que vivimos constantemente. Por eso esta parte del niño, ese niño que esté consciente de que también físicamente, pues también se puede ver afectado. Y por lo tanto está conociendo sus sentidos. Los sentidos que son los medios para adquirir información, las cuales podemos ir procesando mediante nuestras facultades intelectuales. Sí, es importante entonces ver que esta parte del niño, pues es mucho más profunda que netamente hacer travesuras. Sí implica esta parte divertida, ¿por qué? Porque pues la vida también es así, tiene ese componente, sin embargo también es empezar a ver que constantemente podemos renovarnos, reevolucionar, ¿sí? Y ser como niños. Pues muchas gracias y estamos en contacto. Que tengan excelente tarde.